el bautismo en agua. Ese es el tema que hoy te queremos compartir. Yo espero que los otros temas que hemos estado compartiendo de doctrina primaria los hayas podido entender correctamente. Y hoy vamos a hablar de el bautismo en agua y por qué una persona se tiene que bautizar. Pero primero vamos a iniciar con esto. ¿Qué significa la palabra bautismo? Bautismo significa sumergir. Cuando a uno lo sumergen en sentido figurado, nos están sepultando porque nos hemos identificado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nos sumergen en el agua y cuando uno sale como una nueva criatura, como una nueva persona, alguien que ha resucitado a una nueva vida. Es por eso que los cristianos en la iglesia, allá cuando iniciaron los apóstoles, cuando las personas creían, inmediatamente eran bautizados. Pero escucha bien lo que te he dicho. Cuando las personas creían verdaderamente al evangelio, esto está hablando de personas que ya pueden ejercer fe, que están conscientes de las cosas. Con todo respeto, algunas personas tienen por costumbre, y de hecho lo hicieron en mi vida también, cuando era un infante, aunque yo no me acuerdo porque no estaba consciente de las cosas, me llevaron a bautizar cuando era un niño, no sé ni qué edad tenía, me parece que tenía 8 días de nacido, un mes de nacido, no lo sé. Pero esa práctica, con todo respeto, no es correcta, porque un niño no está consciente de las cosas. Y la Biblia dice claramente en el libro de Marcos, vamos a ir para allá, te invito a que vayamos al libro de Marcos, en el capítulo 16, versículo 15 y 16, dice así la escritura. Les dijo el Señor Jesucristo cuando se les apareció a los discípulos, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Escucha bien lo que dice. El Señor Jesucristo, la orden que le dio a los discípulos fue que anduvieran por todas partes, por todo el mundo, que llevaran el evangelio, que predicaran el evangelio. Lógicamente, al predicar el evangelio se le está predicando a personas que ya entienden las cosas, la problemática que se cierne sobre nuestras vidas. Y les dijo nuestro Señor Jesucristo: el que creyere. Lógicamente, un infante, una persona, un niño de días de nacido, de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 5 años, no va a entender estas cosas. De hecho, cuando hablamos doctrina ya un poco elevada, aún para los que han vuelto a nacer, es sumamente difícil. Entonces, por eso el bautismo es para personas que han creído verdaderamente, que anhelan vida eterna y que se han identificado plenamente con nuestro Señor Jesús. Por eso bautizar es sumergir, no es echar agua en la cabecita del niño, sino sumergir completamente. Esto es el bautismo que enseña la Biblia. Esto es el bautismo que nosotros animamos a la gente a que proceda a hacerlo. Porque cuando una persona no se quiere bautizar, pues lógicamente se entiende que es una persona que no ha creído firmemente. Dice la Escritura, vamos al libro de Romanos para que me puedas entender un poquito mejor. Allá en el capítulo 6, versículo 1 al 6, dice la Escritura así, mira. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados
en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora vamos a explicar. Dice el apóstol Pablo: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo responde y dice: de ninguna manera. No, ya no. Porque cuando una persona ha creído en Cristo, ha renunciado de manera voluntaria al pecado, ha muerto al pecado de manera voluntaria, nadie lo obligó. Y cuando una persona entiende bien los principios bíblicos, no se bautiza únicamente por una emoción, sino porque ha entendido verdaderamente la importancia del bautismo. Por eso el bautismo es para personas que han creído verdaderamente, que pueden ejercer fe, que han renunciado al pecado, que le han entregado su vida a Cristo, porque verdaderamente anhelan vida eterna. Al renunciar al pecado, han muerto al pecado. Y como ya están muertos al pecado en sentido figurado, cuando una persona muere físicamente, vamos a poner el ejemplo, cuando una persona muere físicamente, el siguiente paso es sepultarlo. Lo llevan y lo sepultan. Entonces, cuando una persona ha creído verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo, ha renunciado al pecado, ha muerto al pecado, y ahora el siguiente paso es sepultarlo. En las cosas espirituales, cuando nos hemos identificado plenamente con Cristo, o en otras palabras, cuando hemos creído firmemente en el Evangelio, renunciamos al pecado y después procedemos a bautizarnos. Por eso en la Biblia se cuenta que en la antigüedad, cuando una persona creía firmemente, y de hecho eso sí lo narra la Biblia, eran bautizados inmediatamente. Pero cuenta la historia que los metían a algunos en una pileta, y esa pileta tenía una escalera, por ahí entraban y del otro extremo estaba otra escalera y por allá salían. Esto simbolizaba que ya no volvían a su vida antigua de pecado, salían por la otra escalera porque salían a vida nueva. Entonces, cuando una persona ha creído verdaderamente, no es necesario que alguien lo obligue a bautizarse. Nace en el corazón de la persona. En mi caso, nadie me obligó. Yo mismo tuve ese deseo de ser bautizado cuando creí y pregunté en mi congregación en aquel entonces cuándo iba a haber bautismos. Y yo esperé con ansias que llegara ese día de mi bautismo, porque yo me había identificado plenamente con mi Señor Jesús. Entonces, tú que estás escuchando estos videos y que estamos dando doctrina primaria, si tú te has identificado plenamente con nuestro Señor Jesucristo, aunque seas una persona de otra ciudad, busca una congregación en donde te hablen del Evangelio y procede a ese bautismo. Dice la Escritura: ahora te aclaro, el bautismo no nos salva. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. El bautismo nos salva. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y nos bautizamos no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Espero que entiendas este ejemplo que te pongo. Porque una persona cree, una persona ha nacido de nuevo al creer en nuestro Señor Jesucristo, pero como siguiente paso, si esa fe es genuina, esa persona se va a bautizar. Por eso el apóstol Pablo, cuando una persona vuelve a nacer, el apóstol Pablo les dice en el versículo 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. La gracia es el favor de Dios que ha derramado en nuestras vidas, el regalo de la salvación. Y ahora que nos ha regalado la salvación,
vamos a perseverar en el pecado y así vamos a esperar que Dios nos escuche. No, de ninguna manera, porque ahora estamos dispuestos a renunciar a nuestra vida pasada. Y entonces al renunciar verdaderamente tenemos esa confianza de que Dios nos está escuchando. Dice después en el 3, ¿o no sabéis? Como si dijera, nadie te ha dicho, nadie te explicó. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ese es el significado del bautismo. Ese es el simbolismo del bautismo. Por eso, si tú que estás iniciando en estos temas de doctrina primaria y tienes verdaderamente la intención de venir a Cristo, yo te animo a que procedas a obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo, porque es uno de los 2 sacramentos que bíblicamente encontramos en la Sagrada Escritura. Uno de ellos es la Santa Cena, lo que popularmente se conoce como la hostia, pero en la Biblia lo menciona la Santa Cena. Y el otro sacramento es mandato, orden. El otro sacramento es el bautismo. Por eso el creyente procede en obediencia al Maestro a un bautismo, porque nos hemos identificado plenamente con nuestro Señor Jesucristo. Porque somos, dice el 4, somos, fíjate bien, claramente lo dice, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Con quién? Pues con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Cuando procedemos al bautismo, te lo vuelvo a repetir, es porque nos hemos identificado plenamente con nuestro Señor Jesucristo y nos bautizan, nos sumergen, porque eso simboliza que nos están sepultando con nuestro Señor Jesucristo y ahora andaremos en vida nueva. Nos esforzamos y luchamos por separarnos del pecado, pero no en nuestras fuerzas, sino a través del Espíritu Santo de Dios, que ahora mora en nosotros y que mora en ti, que has entendido estos temas. Por eso espero que este tema, que es doctrina primaria, para que puedas entender por qué la diferencia entre un cristiano y otras denominaciones a las cuales respetamos. Pero aquí no se bautizan niños. Aquí se bautizan personas. No estamos diciendo tampoco que tienen que tener 30 años o 40 años o 20 años. No, cuando una persona ya puede ejercer fe, y si yo retrocedo en mi vida, puedo decir que ya estaba consciente de las cosas aproximadamente a los 12, a los 10 años, ya estaba consciente de las cosas. Y es entonces cuando una persona, si ha creído verdaderamente, puede proceder a un bautismo, para que no sea nada más una emoción, sino que entienda verdaderamente lo que representa el bautismo que nuestro Señor Jesucristo ha establecido para su iglesia. Espero que lo hayas podido entender, espero sea de bendición, de edificación para tu vida. Y si tienes alguna duda, con gusto me puedes hablar y charlamos acerca de estas cosas. Bendiciones para todos y gracias por tu tiempo.